SCP-316. Luz Drena-Color. Seguro. Descripción. SCP-316 es una vieja lámpara de carburo hecha de bronce. La carcasa no corresponde a ningún modelo fabricado y parece ser de fabricación casera. La bombilla es ordinaria, y puede ser reemplazada sin impedir el funcionamiento de SCP-316. Los circuitos internos de SCP-316 están construidos de un metal desconocido, en vez de cobre. La carcasa tiene un compartimento para 2 baterías tipo D. SCP-316 no funciona a menos que 2 baterías tipo D estén en el compartimiento de la batería con sus extremos positivos uno frente al otro. Cuando se enciende, la bombilla de SCP-316 emite un rayo de luz blanca casi opaco. Los objetos y materiales no reflectantes en contacto con esta luz sufren un reordenamiento de su estructura molecular en patrones que homogeneizan los fotones reflejados, distribuyendo sus longitudes de onda por igual en todo el espectro visual. Después de aproximadamente 6 segundos de exposición acumulada, las superficies afectadas pierden todo el color, reteniendo los tonos grises de la misma luminosidad que la superficie original. Las superficies reflectantes no se ven afectadas, pero parece que detienen la luz del SCP-316 en lugar de reflejarla. SCP-316 tiene un efecto temporal, pero más drástico, sobre los organismos vivos o conscientes. Su efecto se propaga uniformemente a través de un organismo, incluso internamente, mientras éste sea expuesto a su luz. Los efectos se establecen en aproximadamente 27 segundos de exposición acumulada, y desaparecen gradualmente en las siguientes 24 horas. Además de la pérdida de color, la mayoría de los organismos afectados experimentan lo siguiente: daltonismo, temperatura corporal baja, baja energía, movimientos lentos, habla monótona e ininteligible, desatención, pérdida de memoria a corto plazo, apatía, falta de respuesta agresiva, respuesta emocional insignificante, cooperación pasiva con instrucciones, falta relativa de deseo de mentir o engañar, capacidad limitada de previsión o pensamiento creativo. Después de recuperarse de los efectos de SCP-316, la mayoría de los sujetos reportan síntomas de náuseas y depresión hasta por una semana. Casi todos los sujetos, una vez recuperados, expresan su desagrado por haber estado expuestos a SCP-316, y pueden resistirse violentamente a una mayor exposición. Se ha aprobado la experimentación cruzada entre SCP-316 y los SCPs vivos no cooperadores con fines de pacificación. En la imagen se aprecia a SCP-316. Anexo 316-A. SCP-316 fue recuperado de la residencia de un hombre daltónico arrestado por falsificación en Censurado, Texas. El hombre supuestamente había intentado pagar artículos en una tienda de conveniencia con billetes incoloros. Un investigador del servicio secreto notó la aparente calidad y validez de las facturas, así como la equivalencia química de la tinta con tinta federal, por lo que la fundación hizo una investigación. La casa del sujeto era en su mayoría descolorida, ya que parecía que había estado usando SCP-316 para moverse por las noches. Los vecinos reportaron que el sujeto había sido retraído y deprimentemente aburrido. El sujeto fue eliminado y su propiedad destruida. Anexo 316-B. Registro de experimentos 316. Registro de experimentos de Dr. censurado, Blast. censurado, Probando SCP-316 en SCPs conscientes. Fecha. censurado, D. censurado, D. 2000. censurado, Exposición a SCPs humanoides agresivos. Experimento 01. Exposición a SCP-213. Efectos completos de SCP-316 confirmados después de 25 segundos de exposición. SCP-213 presenta síntomas normales de exposición. El sujeto sigue siendo capaz de desintegrar la materia cuando se le ordena hacerlo, pero en menor medida, aproximadamente 9% de la velocidad normal. Pruebas concluidas. Después de la recuperación, el sujeto muestra su disposición a cumplir con las órdenes de la Fundación para evitar futuras exposiciones a SCP-316. Nota. Mi corazón casi dio un salto cuando empezó a derretir materia, pero aparte de asustarme, esta prueba ha demostrado ser muy útil.
Podemos usar SCP-316 para asegurar la cooperación cuando estos SCP no están de acuerdo con nosotros, y luego mantenerlos sobre sus cabezas como un látigo cuando piensen en hacerlo de nuevo. Dr. Blast. Experimento 02. Exposición a SCP-076-2 Abel. Efectos completos de SCP-316 confirmados después de 30 segundos de exposición. SCP-076-2 entra en un estupor catatónico, todavía erguido. A los 49 segundos, el sujeto mata desapasionadamente a todo el personal cercano. El interruptor de muerte fue activado remotamente por el Dr. Blast. Los asistentes del Dr. Blast señalaron que este martilleó frenéticamente el interruptor de muerte hasta 16 segundos después de que se pacificara a SCP-076-2. Pruebas suspendidas. Después del renacimiento, cuando se le preguntó, SCP-076-2 comentó que SCP-316 lo había hecho sentir extremadamente aburrido. ¿Qué más podía hacer? Nota. Jesús. Supongo que los monstruos no reaccionan de la misma manera con esta cosa. Menos mal que opté por quedarme en el sitio 17 durante el procedimiento. Dr. Blast. Nota. El Dr. Blast supervisará remotamente todas las pruebas posteriores de SCP-316, como en el procedimiento anterior. Datos borrados. Experimento 05. Exposición a SCP-056. Efectos completos de SCP-316 confirmados después de 30 segundos de exposición. SCP-056 cambia a una réplica gris de uno de los investigadores en la sala de pruebas, cambiando entre varios de ellos a medida que se realizan las pruebas. La personalidad y los efectos del sujeto permanecen inalterados. Solo la forma física parece estar afectada. Mientras los investigadores leen los resultados para el Dr. Blast, visualización remota a través de cámara, SCP-056 toma la forma del Dr. Blast. El micrófono en el área del Dr. Blast lo graba gritando un insulto y cayendo sobre su silla. Pruebas concluidas. Nota. Nadie me dijo que esta cosa podía atravesar las transmisiones por cámara. Probablemente también habré sido violado mentalmente. Ya lo siento, maldito sea. Mi cabeza probablemente va a explotar. Censurado. Esta cosa puede destruir cerebros, ¿verdad? ¿Quién demonios diseñó los procedimientos de contención de 56? Maldito sea, no puedo moverme. No puedo moverme. Censurado. Llévame a la enfermería, a la enfermería. Date prisa. Dr. Blast. Nota. El personal médico no encontró ningún problema físico o mental con el Dr. Blast. El asistente de investigación, Censurado. ha solicitado ser transferido. Datos borrados. Experimento 08. Exposición a SCP-343. Datos borrados, y Censurado. los disturbios en Italia, que datos borrados efectos de Censurado. en el sitio 17. El Dr. Blast fue informado de los resultados después de recuperar el conocimiento. Otros intentos de pruebas suspendidos. Nota. Como le informamos la sexta vez, Dr. Blast, en ninguna circunstancia aprobamos sus solicitudes de transferencia de emergencia. O5. Censurado. Nota. ¿Qué carajos hace esto clasificado como seguro? Dile a los 5 que no voy a supervisar pruebas de nada fuera de mi autorización de seguridad otra vez, maldito sea Dr. Blast. Experimento 09. Exposición a SCP-662-1, Sr. Dix. Efectos completos de SCP-316 confirmados tras 28 segundos de exposición, a los que el sujeto presenta síntomas normales. Se pide al sujeto que explique su origen y otra información previamente inalcanzable. El sujeto permanece silencioso e insensible. El investigador de la prueba pide al sujeto le lleve un vaso de limonada, a lo que responde que está cansado, y preferiría no hacerlo. El investigador insiste. El sujeto sale de la manera esperada y regresa con un vaso en una bandeja, que está vacía excepto por 3 cubos de hielo y una cuña de limón. Al ser interrogado, el sujeto responde que tenía sed. Cuando es despedido y convocado de nuevo con SCP-662, el sujeto regresa libre de síntomas, e inmediatamente se disculpa con el investigador por su conducta no profesional. Cuando se le preguntó sobre los efectos de la exposición a SCP-316, el sujeto respondió que eran desagradables. Pruebas concluidas. Nota. Bastardo descarado. Dr. Blast. En espera de desclasificación.
Procedimientos especiales de contención. SCP-316 no necesita ningún tipo de contención especial, excepto para prevenir el uso indebido por parte de personal no autorizado. Los operadores de SCP-316 deben usar una vestimenta de cuerpo completo altamente reflectante para prevenir la exposición accidental. El personal que tenga acceso a información sensible debe mantenerse fuera del alcance visual de SCP-316, debido a su capacidad para inducir un estado sugestivo. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.